Muy bien, pues entonces continuamos con el módulo 1. En este caso vamos a pasar a otro de los algoritmos. Perdón. Este se denomina K vecinos más cercanos. Sigue siendo, también se le denomina KNN, digo por sus siglas en inglés, K Nearest Neighbors. Y sigue siendo aprendizaje automático supervisado. Necesitamos tener las etiquetas del conjunto de entrenamiento. Y pues aquí creo que ya todos hemos tenido. Tenemos estos dos grupos, en este caso una categoría roja y una categoría verde, y se va a presentar un nuevo punto, y entonces vamos a determinar con relación a ese espacio de n dimensiones y que esa n está definida por el número de atributos, van a definir una medida de distancia de este nuevo punto a todos los que ya tenemos en el conjunto de entrenamiento. Y entonces vamos a seleccionar un número K de los más cercanos y vamos a ver por votación, por mayoría, cuáles indican la nueva clase de este punto que acabamos o que estamos queriendo analizar. Entonces, si de los más cercanos son dos rojos y tres verdes, pues el nuevo punto se clasificaría como perteneciente a la clase verde, de lo contrario, como perteneciente bueno, acá está más grande, ¿sí? A la clase roja, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando. Como en otros algoritmos, aquí la cuestión está en determinar una K óptima, porque de entrada, pues no es sencillo determinar si esa K deben ser 2, 3, 4, 5. También va a depender de cuántas muestras tengamos para saber qué tan grande o tan pequeña debiera ser esa K. Y como dije, pues bueno, va a depender de una función de distancia. Y aquí la función de distancia, las más conocidas o las más utilizadas son la distancia euclidiana, la distancia coseno, hay otras como la distancia Manhattan, la distancia de Mahalanobis y otras más. Las que podemos ahorita nada más analizar, bueno, que vamos a analizar es la distancia euclidiana. Esta es la raíz cuadrada de la suma de las distancias por coordenadas al cuadrado. Vamos a restar las coordenadas, en este caso la coordenada i de cada uno o de cada una de las muestras cuya distancia estamos tratando de calcular. La vamos a elevar al cuadrado y después la vamos a sumar, ¿sí? Y le sacamos su raíz cuadrada, tal cual. La distancia coseno es de esta otra forma, y esto se refiere, aquí tenemos, ¿sí?, que estamos definiendo dos puntos, en este caso A y Q, en ese espacio que va a tener n dimensiones. Aquí sería un espacio de dimensión 3, entonces serían 3 dimensiones. La distancia euclidiana pues sería como vemos aquí, la línea recta que conecta en ese espacio al punto A con el punto Q. Y la distancia coseno es el ángulo o el coseno del ángulo que forman estos dos vectores que conectan a cada uno de los puntos con el origen de coordenadas, que traducido en ecuación es esta, ¿sí? Es el producto punto como vectores del punto A por el punto Q entre la multiplicación de sus normas, o como fórmulas, pues aquí lo tenemos. Componente a componente multiplicamos cada una de ellas, la sumamos y lo vamos a dividir entre las raíces cuadradas de la sumatoria cuadrática de cada una de las componentes. Sí, a final de cuentas, pues bueno, es esto. Aquí la medida de distancia pudiera verse afectada si nosotros conocemos algo en particular sobre esos puntos, y si a nosotros nos convendría más determinar que esta distancia, por ejemplo, la euclidiana, sea logarítmica o alguna otra. La distancia de Mahalanobis, por ejemplo, esa involucra determinar la matriz de covarianzas entre estos dos vectores, después obtener los valores y vectores característicos, y con base en ellos acá en la distancia euclidiana, estas diferencias
se van a normalizar o se van a ponderar dividiéndolas entre el eigenvalor, autovalor o como lo conozcan, en la misma dimensión, en la misma dirección o la misma coordenada a la que corresponde la coordenada, en este caso i, ¿sí? O el atributo i, pues si lo vemos como atributos. Y eso en ciertas ocasiones da mejores resultados. Entonces ahí sería cuestión de probar a ver cuál funciona mejor. ¿De acuerdo? Y aquí se tienen, pues bueno, dos riesgos que podemos cometer. Si la K es muy pequeña, pues el modelo podría clasificar incorrectamente los datos. Va a generar un error muy grande. Y si la K es muy grande, el modelo pues va a ser muy lento porque tiene que calcular muchas distancias entre diferentes puntos. Y los grupos de clasificación van a estar mezclados entre sí. Van a tener menos definición entre ellos. ¿Sí? Y bueno, si queremos determinar el valor óptimo de K, existen varios métodos. Uno de ellos se denomina el método del codo, el otro es usando validación cruzada, que es lo que vamos a hacer ahorita en el código. Otro que ustedes van a hacer en la tarea va a ser utilizando el método grid search, CV, bueno, el de validación cruzada, en búsqueda de malla, pues es lo que hicimos en el ejemplo de la sesión pasada, nada más que ahora lo que va a variar pues es la K, ¿sí? Eso es todo. Y aquí, por ejemplo, pues de nuevo con este conjunto de ejemplo del de las orquídeas, que tienen tres especies en específico, setosa, versicolor y virginica, y que tenemos las medidas tanto del ancho como del largo del pétalo y el sépalo. ¿Cómo los podemos diferenciar? Bueno, pues aquí tenemos nuestra matriz, y si graficamos por pares, ¿sí? Aquí tenemos el ancho del pétalo, el ancho y la longitud del pétalo y también del sépalo, y si los graficamos contra ellas mismas, pues estas son las gráficas que obtendríamos. Entonces podemos ver que, bueno, por eso es eh, un buen conjunto para hacer pruebas de clasificación, porque ustedes pueden ver aquí, digamos, el ancho del sépalo contra la longitud del pétalo, separa muy bien el conjunto de setosa, de la especie setosa, de los otros dos, pero a su vez estos están mezclados o están muy cerca, y entonces, bueno, pues será cuestión de aplicar algún método. Aquí, pues lo haríamos con el de vecinos y obtendríamos ciertos resultados. Aquí podemos ejecutar varias veces el algoritmo con una K diferente y veríamos los resultados conforme a alguna de las métricas que acabamos de revisar para saber cuál sería nuestro mejor modelo o el modelo que podríamos proponer. A ver, Entonces, Sergio, sí, ¿cuál está en la línea, en la eje X? de esta última, Ajá, ahí con las orquídeas. este es un pair plot. Entonces, sí, sí. Entonces aquí se están graficando por pares. Y si ves, aquí está el atributo, o sea, en toda esta línea se refiere a la longitud del sépalo, Ujú. toda esta línea al ancho del sépalo, toda esta a la longitud del pétalo y esta al ancho del pétalo. Y Entonces, luego hacemos un cruce verticalmente, aquí está la longitud del sépalo, por lo tanto, esta gráfica en específico sería de la longitud del sépalo contra el ancho del pétalo, esta gráfica nada ah, más. ok. Ya la vi, estaba la vara Sí. del zoom encima de la Ah, del- ok. de las Sí. letras. Gracias. De nada. Sí. Y entonces, esto es, también ahí tenemos la libreta P3 KNN, la práctica 3 con KNN, y en datasets tenemos un archivo XLSX que se llama Pozos Michoacán. Entonces ahorita les comento de qué se trata. Me vengo para acá. Aquí lo primero es que hay que instalar estas dos librerías. Se llama XLRD y OpenPy XL. Estas dos se ocupan para poder leer archivos
de Excel, de las versiones más recientes de Excel, XLSX, y así está el archivo de datos. Entonces, ya sea con Conda Install o desde el Anaconda Navigator, uno de los dos, o con pip, con lo que ustedes quieran, hay que instalarle estas dos librerías para que se pueda leer el archivo. Por favor, si gustan, me espero un instante. Sergio, Sí, tengo entendido que el KNN es sensible al número, a la elección del número de vecinos. sí, por Eh, supuesto. entonces, por ejemplo, cuando tienes una gran dimensionalidad de datos, ¿cómo puede mitigarse el impacto de esta sensibilidad? Pues aquí realmente, tanto como mitigar no se puede. Aquí lo que hay que hacer, pues, es probar con diferentes K para ver cuál es la que mejor resultado obtiene. Ah, ok, vale, Sí, y pues ni modo, o sea, sí. vale, gracias. Digo, Sí. por eso este es un método de clasificación, pero pues los recomendados así directamente no está, o al menos este método no está entre los recomendados, así a probar primero. Si uno tiene tiempo, pues sí, o sea, hay que probarlo, pero serían mejor árboles de decisión, bosques aleatorios, a lo mejor alguna red neuronal o un método que se llama XGBoost, que también está basado en árboles de decisión. ¿Sí? Digo, Ok, esos serían los gracias. primeros con los que intentaría, especialmente si tenemos conjuntos de datos grandes en cuanto a, Vale, perdón, en cuanto a número de muestras y o número de atributos. listo, gracias. De nada. Entonces, bueno, pues es una práctica para probar la clasificación utilizando cada vecinos más cercanos. Aquí está la línea, pues que ya les comentaba de Matplotlib Inline. Todo esto va a ser para lo que vamos a ocupar. Grid Search V ahorita no lo vamos a utilizar, pero bueno. Esta función, pues, ya habíamos visto que va a servir para dividir nuestro conjunto original en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. ¿Sí? Vamos a utilizar también el escalador y el codificador label. ¿Sale? El clasificador como tal va a ser KNeighbors Classifier, es el que vamos a utilizar. Y aquí tenemos pues varias, ya vamos a ver en código cómo se utiliza la métrica de exactitud, la métrica de precisión, de recall, F1 y un reporte que nos va a dar todas estas métricas en una tablita. ¿Sale? Entonces, este método se puede utilizar, pero cuando este, tengamos datos más reducidos o tengamos más certeza de la información. Pues realmente O sea, si tienen tiempo, les comento, sí, ok. hay que probarlo, hay que ver, Mm, sí, porque no, lo que se ha podido demostrar es ujú. que no hay un método ganador de entrada. Ah, Puede claro. ser que para un caso en específico, este método sea mejor que cualquier red Ok. neuronal y cualquier otro método. Ok, Entonces, pues entonces sí, básicamente la limitante es si hay tiempo de hacerlo o no. sí, sí, Ah, ok. porque como va a Ya. calcular la distancia entre todos los puntos, digamos, todos Ujú. contra todos, por así decirlo, Sí, claro. Si son y si, muchos datos. Ujú. exacto, y nuestra Ok. computadora no sea muy rápida, no muy Ujú. buena, sino no muy rápida, entonces sí puede ser bastante tardado. Ah, ¿De ok. acuerdo? Bien. Sí. Gracias. Entonces voy a ir ejecutando esto, aquí el path para los datasets, ¿sí? Entonces aquí instalar estas dos librerías y el contenido pues es más o menos el que hemos estado manejando, preparar los datos, el EDA, el análisis exploratorio de datos, dividir los datos en la matriz X y el vector Y, vamos a codificar los datos categóricos y vamos a escalar los que son numéricos, vamos a construir el modelo, vamos a hacer un pequeño análisis y vamos a intentar encontrar el valor óptimo de K, aunque en este caso vamos a ver que no hay demasiada diferencia. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver esto que es Pozos Michoacán. Eh,
No sé si ustedes sepan, pero si no les cuento, la Comisión Nacional del Agua es una entidad del gobierno federal que se encarga de rentar los recursos naturales. Es decir, si yo excavo un pozo en mi casa y sale agua, agua pura, digo, y que no sea de una tubería, por supuesto, ¿sí? Yo no la puedo usufructuar, no la puedo usar, ¿sale? Porque es como si fuera petróleo. Le tengo que pagar al gobierno de nuestro país. Y eso Aunque, también, sí, no, digo, de comentario, yo sé que en el sur es común, este, en el sur del país que sí luego hacen pozos porque hay problemas de agua y sí, es más fácil encontrar agua, ¿no? A exacto, pocos metros. Y entonces sí, hay varias comunidades que hacen eso, pero pues no se hace un pago. De hecho, hay secciones, yo creo que también pasa en el DF, ¿verdad? Donde se está pagando agua y no llega por las tuberías. Entonces, exacto, se hace por pozos. Ajá. sí. Y pues aquí, y digo, y me refiero pues bueno al agua de los acuíferos, de los mantos acuíferos, Ajá. al agua de manantiales, de ríos, incluso del mar, pero del mar ya es la Secretaría del Mar, ya no es la Comisión Nacional del Agua, pero la Comisión Nacional del Agua también se encarga de rentar la zona federal. Es un pedacito de terreno que está a la orilla de ríos, lagos, lagunas y también el permiso otorgado para hacer descargas de aguas residuales. Pero bueno, en este caso consultamos al Registro Público de Derechos del Agua, que son como escrituras donde el gobierno se compromete a rentarle cierto volumen de agua a cada uno de los usuarios, incluso a ejidos, como pueden ver aquí dice uso agrícola y servicios. Bueno, servicios generalmente es para balnearios, en lo que más, pero balnearios, hoteles, pues todos los que usan agua que no sea de la red de agua potable, de aquí lo tienen que gestionar ante la Comisión Nacional del Agua. Y como comentaba la doctora Karen, ya hay establecidas zonas de veda en casi todo el país y solo donde, digo, todavía no sé si en el sur todavía haya zonas en las que no haya veda, o sea, no haya prohibición y que se tenga que pedir permiso. Aquí en todo Michoacán, en 1975 se estableció la región o la veda que protegió lo que faltaba de prohibir, digamos, las regiones de prohibir, y a partir de 1975, al menos en Michoacán, sí se tiene que pedir permiso obligatoriamente para todo eso que les comenté, porque si no va a llegar la Comisión Nacional del Agua y aparte de que nos puede multar o que nos va a multar, puede cerrar el pozo, la noria o la toma de manantiales y con cargo a nosotros también. Pero bueno, entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos un filtro por los pozos que están concesionados en el estado de Michoacán. Ahorita no recuerdo en qué año hicimos esta consulta, pero bueno, al menos aquí tenemos estos datos que se ven. El título, o sea, el número del título de concesión es un código, ¿sí? El gatito es un identificador, luego la latitud y la longitud de en dónde está geográficamente el aprovechamiento, el estado, pues todos son de Michoacán, el municipio, la región hidrológica, que en este caso es la región hidrológica Lerma-Santiago, o de algunos pocos del Balsas, del río Balsas, por supuesto, el número de cuenca y el acuífero al que pertenecen todos estos. Creo que también lo filtramos por el acuífero Morelia Queréndaro, que es al que pertenece el lago de Cuitzeo, Morelia y varios de los municipios alrededor de estos dos. Aquí se tiene el volumen concesionado por año a este usuario en específico, es en metros cúbicos al año y por lo tanto es multiplicarlo por 1000 para obtenerlo en metros cúbicos. Entonces, para el primer usuario que estamos viendo ahí, serían 228, bueno, 22.800.000 litros, lo que tiene concesionado al año. Podemos ver que algunos de los grandes ejidos tienen
millones de metros cúbicos. O sea, son miles de millones de litros. Pero bueno, entonces queremos hacer un agrupamiento aquí tomando por cada vecinos, ¿sí? Para ver cómo lo va a hacer. Y bueno, hay que revisar también si hay datos nulos. Aquí cuántas entradas tenemos, pues tenemos 1363 registros nada más del acuífero Morelia-Queréndaro. Aquí no se incluye del resto del acuíferos, que son 21 en Michoacán. Parece que Chiquito, Michoacán, pero no es tan chiquito. Son 21 en Michoacán y eso es nada más de acuíferos. Faltan manantiales, el agua que se toma de ríos, las zonas federales, las descargas de aguas residuales y entonces pues sí son bastantes registros los que tiene por siglas REVDA. Aquí vemos que de título, latitud, longitud, estado, municipio, región hidrológica, acuífero homologado y uso son de tipo object. Esto significa que son cadenas de caracteres que Pandas no pudo o no interpretó como string y que vamos a tener que convertir. Y aquí vemos que son 117.3 kilobytes lo que ocupa. Y bueno, como dice aquí la nota, no existen registros vacíos, y entonces vamos a empezar a masajear nuestros datos. Lo primero es modificar el tipo de las columnas que están como objects, y aquí lo vamos a hacer con esto, pues bueno, definimos las columnas que son objects y todas las convertimos a string, ¿sale? Si yo le pongo, para quienes saben Python, si le pongo str en lugar de string, como está aquí, me va a convertir pandas a object de todos modos, ¿sí? No le va a cambiar aparentemente el tipo, pero en este caso al utilizar string, ahí ya forzamos a que aquí se cambie y aquí ya lo podemos ver. Entonces ya tenemos dos, aquí abajito nos dan los tipos de datos, es uno solo de un flotante, dos enteros y 8 que son cadenas de caracteres. Como ya sabemos, pues es la función info, pues casi siempre va o debería ir acompañada de la función describe. Por supuesto, esta pues nada más nos va a dar de los datos numéricos, que en este caso es el gatito, el identificador, que bueno, pues esto no tiene sentido, pero sí en el volumen. Sí está la cuenca, que también pues no tiene sentido porque es un identificador. Pero el volumen, pues bueno, sí tiene sentido aquí cuánto es el volumen mínimo de 0, el volumen máximo es elevado a la 7, pues son 11 millones de metros cúbicos. Y bueno, aquí nada más por no dejar, vamos a ver cuántas repeticiones tienen los números de título. Y aquí podemos ver que hay algunos que son eh, les cuento porque yo llegué a trabajar allí casi 7 años y entonces, bueno, sé que este título corresponde al organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia, o sea, LOAPAS, y tiene 41 pozos concesionados, por eso tiene aparentemente 41 títulos, ¿sí? Y otro de estos que no me acuerdo cuál, de estos dos, si el 302 o el 310, le pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad, que también tiene un montón de pozos en el estado, y bueno, ¿sí? Entonces aquí tenemos estos datos, vamos a hacer un análisis exploratorio, entonces vamos a ver cuántos usos tenemos, y aquí tenemos agrícola, servicios, industrial, público urbano, esto es para agua potable, otros usos o diferentes usos, pecuario es para ganado, doméstico es también para casa habitación pero en poblaciones pequeñas, acuacultura, y agroindustrial. Aquí le falta una R que también vamos a corregir un poquito adelante, ¿sí? Entonces vamos a ver más o menos cómo está distribuido eh, la cantidad de títulos. Entonces ustedes pueden ver que más de 700 títulos son para uso agrícola y el que le sigue es servicios y uso público urbano, que son un poquito más de 300 y a los demás se van diluyendo un poquito, ¿sí? Entonces vamos a contar y vamos a ver que efectivamente aquí, pues bueno, tenemos cuántos títulos son. El que menos tiene es agroindustrial. Eso porque después la Comisión Nacional del Agua alcanzó a dar un título con este uso,
pero ya después lo dividió en agrícola y en industrial. ¿Sí? Pero bueno, por lo pronto, así lo dejó. ¿Qué forma tienen? Pues son 1363 muestras y 11 atributos. Aquí vamos a corregir el uso industrial y simplemente vamos a hacer un replace en el data frame original, ¿sí? Y aquí volvemos a preguntar y ya nos dice que pues ya no hay. ¿De acuerdo? Aquí sí yo le pido, ahora sí con R, ¿sí? Me va a decir que pues ya está uno solo y aquí tenemos ahora sí agroindustrial, que es el que acabamos de corregir, ¿sí? Ahora vamos a ver por municipio, ¿sí? Cómo están repartidos por municipio y pues aquí tenemos, ¿sí? Todos estos, ¿sí? Aquí pues bueno, sería conveniente ponerles el nombre, nada más que como están muy largos, mejor lo quité. 1, 2, 3, 4 y 5. Yo supongo que el 5 es Morelia, pues sí. Morelia es el que más tiene, pero están repartidos pues en alrededor de estos, ¿sí? Son 113 los municipios de Michoacán. Bueno, aquí no son tantos. Vamos a contarlos y pues aquí vemos que efectivamente Morelia tiene 263, después Cuitzeo y así un poquito se va disminuyendo, ¿sí? Recuerden, son nada más pozos profundos. No son norias, ni manantiales, ni ríos, ni lagunas. Con respecto a las regiones hidrológicas, vamos a contar, son dos, la región Lerma-Santiago son 1339 y 24 correspondiente al río Balsas. Ahora por aquí, pues para no dejar, vamos a contar a ver en acuacultura, por ahí cuáles son, agroindustrial, a este ya lo habíamos visto, y bueno. Ahora, por aquí vamos a ver que hay unos datos duplicados en el acuífero. Entonces vamos a ver que es el mismo acuífero. Aquí podemos ver el código es 1602, pero por estos espacios en blanco que se agregaron, ya los diferencia, ¿sí? Entonces, esta es una de las cuestiones o lo que comentábamos hace rato de por qué no hay perfección en la matriz de confusión. Bueno, por detalles como este. Entonces aquí simplemente reemplazamos la cadena con espacios por una cadena que no tenga tantos espacios y volvemos a contar y ya se sumaron los 197 a los 1138. Entonces ya nada más tenemos dos acuíferos, Morelia Queréndaro y Ciudad Hidalgo Tuxpan. Y ahora sí ya podemos, bueno, esto lo podríamos haber hecho desde un principio, pero cuando menos ahorita lo vamos a hacer antes del aprendizaje automático. Le vamos a poner vamos a eliminar la columna gato, la columna estado, que si todos son de Michoacán, pues no nos aporta nada, y el título, porque es una placa, digamos, de identificación de cada título, que para el aprendizaje automático, pues no nos dice mucho, ¿sí? Y aquí vamos a poder ver. Vean cómo se encuentra como una cadena de caracteres la latitud y la longitud. Entonces es una cadena de caracteres, no son números. Digo que corresponden, caracteres que corresponden a números, pero bueno, es una sola cadena. 19 grados, 58 minutos, 36.0006 segundos. Estas se toman con GPS, por supuesto, en campo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues como es una cadena de caracteres, las vamos a transformar a segundos. Y para eso hicimos esta función. Aquí simplemente vamos a obtener las coordenadas, en qué posición inician los grados, los minutos y los segundos. Por default en 0, 2 y 4. Lo pueden ver. La posición 0 pues sería la del 1 del 19 para la latitud. Para la longitud empieza con el signo menos. Entonces ahí hay que hacer algo, ¿sí? Por eso se pasan como parámetros. Pero bueno, lo primero es que vamos a reemplazar de estas coordenadas, vamos a pasar elemento a elemento y por columnas. Es decir, primero este dato nada más, y lo vamos a transformar. Entonces, estas coordenadas son 19 grados, 58 minutos. Vamos a reemplazar por nada, lo que significa que vamos a borrar el carácter de grados, el carácter de minutos y el carácter de segundos, ¿sí? Estos paréntesis los pongo para que me permita poner aquí el enter y que no me obligue a poner una diagonal invertida, porque si no marca error, ¿no? No me gusta poner la diagonal invertida. Creo que esto da más idea de qué se está haciendo. Luego, entonces decimos que, bueno, el resultado va a ser positivo
pero si las coordenadas inician con el guión, es que es negativo, entonces el resultado lo voy a multiplicar por -1. Acá lo tengo resultado por igual, ¿sí? O sea, es decir, el resultado va a ser igual al resultado por todo esto. Entonces, si es negativo, pues pongo -1. Y si empieza con el guión, pues le aumento 1 a la posición en donde inician los grados, los minutos y los segundos. Y luego entonces sí ya puedo, obtengo los caracteres correspondientes a los grados, los convierto a un valor de punto flotante y los multiplico por 3600, que son los segundos en un grado, ¿sí? Le sumo 60 por un número de punto flotante correspondiente a los minutos y le sumo, aquí sin multiplicación, los segundos. Y esto me va a dar como número de punto flotante esa cadena. Entonces aquí voy a ver nada más la latitud como está y bueno, pues es una cadena de caracteres. Lo voy a reemplazar y para eso voy a utilizar la función map. Esto significa que a todos los datos de esta columna los voy a mapear por medio de esta función. En otras palabras, cada uno de los datos pertenecientes a esta columna se los voy a pasar como parámetros a la función toSeconds y el resultado se lo voy a asignar nuevamente a latitud en esa posición. Vean cómo acá arriba, quiero que observen un detalle. Hasta acá arriba, en Unique, en Info, aquí está Info. La latitud y la longitud están como string. Pero al hacer ese cambio, el que estoy proponiendo ahorita, el tipo de la columna va a cambiar, ¿sí? Y entonces cuando le pido esto y le pido el info, entonces aquí la latitud ya se convierte en flotante de 64 bits, en un número de punto flotante. ¿Sale? Voy a repetir lo mismo para la longitud. ¿Sale? Y entonces aquí a la función map le puedo pasar el nombre de la función y el resto que pase como parámetros, la map se los va a pasar como parámetros a la función toSeconds. Entonces para la longitud le estoy poniendo que empieza en 0 los grados, los minutos empieza en 3 porque las longitudes son de 101, no en 2 dígitos, ¿sí? Y los segundos empiezan en la posición 5. Ya la función considera el signo menos y bueno, entonces hago también esa transformación y ya también la convertí a dato de punto flotante. Aquí puedo revisar y esta es la conversión en segundos, ¿sí? Desde los grados y los minutos, con los decimales de los segundos también, por supuesto, ¿sí? Y antes, pues bueno, de pasar a lo que es la siguiente etapa, pues no está de más revisar una última vez cuáles son o cómo quedó mi data frame. Pues bueno, aquí tengo, son 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 columnas y el describe pues ya me dice de nuevo los datos. Aquí como ya los convertí a numéricos, pues ya me puede decir la latitud y la longitud. Entonces me puede indicar la latitud mínima y la latitud máxima, la longitud mínima y la longitud máxima. Entonces ya ahí podría checar si están bien esos resultados, comparándolos con los límites reales de nuestro estado. Hacemos como siguiente paso la división en la matriz X. Aquí tenemos, por supuesto, vamos a poner en pozos.ilog. La última columna no la incluimos. ¿Sí? El -1, recuerden que este último no se incluye. Entonces el -1 no lo estamos usando. ¿Por qué? Porque es la última columna que es la etiqueta. Entonces en X y en Y ya tengo, ¿sí?, exactamente lo que quiero. En Y es el uso. Vamos a agrupar por usos y vamos a aplicar el KNN mediante esto. Vamos a codificar los datos categóricos y vamos a escalar los que son numéricos. Y entonces aquí vamos a tener que las columnas, vamos a ver si el tipo de esa columna es string, los vamos a anexar a cat, una lista en categóricos, y si son float 64 o int 64, los vamos a anexar a una lista de numéricos.
Y entonces vamos a escalar los numéricos aquí con min-max scaler, ¿sí? Aplicamos la función fit transform a data con esas columnas, ¿sale? Y este valor se lo volvemos a asignar a nuestros datos, pero ya escalado los valores. Después, en este caso, vamos a utilizar label encoder, no one hot encoder. Y aquí, como son varias columnas, no lo podemos, label encoder no hace esto, el fit transform, igual que el min-max scaler. El label encoder necesita hacerlo columna por columna, y entonces vamos a utilizar la función apply, ¿sí? Que es parecida a la map, pero como no necesitamos pasarle más parámetros, por eso usamos apply. ¿Sí? Pudiera ser también con map, pero bueno. Entonces, le aplicamos la función fit transform del label encoder a los datos categóricos, ¿sí? El apply va a hacer que lo hagamos columna por columna y nos va a devolver un conjunto de columnas que se los vamos a asignar nuevamente a la categoría. Y entonces aquí imprimimos cuáles fueron las columnas numéricas escaladas y cuáles fueron las columnas categóricas codificadas. Y devolvemos, sí, Maestro, una duda. sí. Es- ¿Por qué utilizamos en este caso el label encoder para, o sea, para codificar los categóricos? Porque ¿qué no con eso al darnos distintos números para los posibles valores de las categorías dentro de cada columna, nos podría afectar el algoritmo que nos va a marcar orden Sí, entre las sí, columnas? y exactamente. Aquí estoy aprovechando que son poquitos los usos, son 7, sí, bueno, Bueno, los son que son más 7 los grandes. diferentes usos y nada más por eso. Y aparte para que vieran pues aquí el label encoder, Sí. para mostrarles cómo sería con label encoder, por si lo llegan a ocupar, y en la otra práctica con one hot encoder, para que tengan los dos, sí, los dos códigos o las dos recetas de cocina, pues. Pero aquí sí Ok. me estoy basando a que son poquitas las categorías. Y entonces, aunque sí se genera un orden entre ellos, pues son muy poquitas las categorías y realmente no creo que llegue a afectar. Digo, la única forma de estar seguros es probando las dos, así como hicimos en la sesión pasada con los scaler, con el min max y el estándar, pues solo así Ujú. podemos ver y decir ya con fundamento cuál es mejor, o sea, o si se afectó o si no afectó. En este caso, pues bueno, es algo que me estoy permitiendo simplemente para que tengan el código, ¿sí? Pero pues bueno, si ustedes ven más conveniente, pues lo pueden transformar o probar con el One Hot Encoder y ver si Ah, hay no, era, algún. era nada más Sí, la duda de si se sí, podía tener. sí, con eso. Y entonces aquí tenemos cuáles fueron las columnas escaladas y las columnas codificadas. Y ya vemos ahora sí la X codificada, ¿cuál es? Pues bueno, es esta, ¿sí? Vamos a construir el modelo. Y aquí tenemos, vean cómo no estamos escalando la etiqueta, ¿sale? Estamos escalando solo el volumen. ¿Sí? La etiqueta por lo general no se codifica, ¿sí? O sea, no se normaliza, perdón. ¿Sí? Entonces aquí vamos a construir el modelo. Hacemos uso de la función train test split para hacer la división de nuestra X codificada y de nuestra Y. Y le vamos a decir que el tamaño de la partición test sea del 30% y que sí lo baraje primero, ¿sale? Aunque ya está, pues aquí nos aseguramos también que lo vuelva a barajear para que no haya ningún problema, ¿sí? Y entonces ahora sí ya aplicamos el K-Neighbors Classifier, ¿sí? Aquí los pesos es forzoso que le pongamos una opción. Puede ser uniforme. Esto quiere decir que las distancias como tal entre unas y otras, eh, déjenme mostrarles aquí, es mejor. Estas distancias, si yo le pongo uniform, significa que van a tener el mismo peso. Las distancias más cercanas que las más lejanas. Yo le puedo poner otras opciones que impliquen que esta distancia, que es más pequeñita, ¿sí? se prefiera por sobre esta otra, o lo que es lo mismo que las distancias más grandes
se ponderen o se penalicen más. Y entonces que se prefiera tener 2 estrellas rojas más cerquita que 3 o 4 verdes, triángulos verdes, pero un poquito más lejos. ¿De acuerdo? Ahorita en el ejemplo, pues las estamos poniendo uniformes. Incluso yo puedo hacer el cálculo de esas distancias y le puedo pasar una lista o un arreglo de NumPy aquí en lugar de esta cadena. Y entonces el clasificador tomaría esas distancias o esos pesos, y los valores que yo le pase aquí, él tomaría como pesos de ponderación para las distancias que esté calculando dentro del algoritmo. Ahorita pues lo vamos a dejar en uniforme, simplemente estamos probando. Y aquí esta instrucción que es timeIt, esta a diferencia de la función time que puse en la sesión pasada, esta solo mide cuánto tarda el resto de la línea. ¿Sale? Entonces, si quiero que me indique toda la celda, tiene que ser la primera instrucción y nada más sería por ciento time. Si yo pongo por ciento timeIt y tiene que ser el primer carácter de la línea, eso sí, me va a medir cuánto tarda el resto de la línea en ejecutarse. Entonces aquí lo pongo y pues ya me dice, lo ejecuta 7 veces para poder acumular los datos y aparte son 7 ejecuciones de 100 ciclos cada una, son 700 ejecuciones las que hace y ya dice que en promedio, sí, dividiendo todo lo que tardaron las 700, tarda 2.9 milisegundos por ejecución, con una desviación estándar de 20.1 microsegundos. Digo, aquí no tardó mucho, pero bueno, entonces, ¿sí? Vamos a hacer una función para hacer la predicción. En ella utilizamos el modelo para predecir sobre la matriz que le pasemos, ¿sí? Y luego vamos a hacer la predicción aquí nada más simplemente para hacer la gráfica. Aquí obtenemos el cálculo de la precisión con los 2 vectores, el de la y real y el de la y predicha. Y aquí le podemos pasar que se haga un promedio micro, ¿sí? Aquí debemos ver si es o no es, bueno, returns precision, les quería, sample weight, acá está, lo que significa cada uno. Es, va a ser diferente la forma en que calcule esas métricas. Digamos, si es micro, dice que va a calcular globalmente para, no va a separar por clases, sino que va a sumar todos los verdaderos positivos, todos los falsos negativos y todos los falsos positivos de todas las clases y lo va a promediar. ¿De acuerdo? Cuando es macro, va a separar por clase, ¿sí? Y va a calcular las métricas para cada una de las etiquetas. ¿De acuerdo? Y listo. Para cada una de las categorías. Cuando es weighted, va a ser esto mismo, pero aparte va a ponderar cada uno de esos cálculos que hizo por la cantidad de muestras que pertenecen a cada clase según la predicción. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, va a promediar todo. Va a tomar todos los resultados. Esta va a ver por clase y va a ver verdaderos positivos, verdaderos negativos y listo. Va a promediar por clase. Digamos, en este caso, por uso. Diría agrícola y a ver el agrícola, verdaderos positivos, verdaderos negativos y adelante. ¿Sí? Y aparte de que va a separar por uso, va a ver en la predicción cuántas muestras se determinaron como pertenecientes al uso agrícola. Y entonces el cálculo que haga, o el cálculo, digamos, que hizo acá arriba, lo va a dividir o lo va a ponderar entre el número de muestras que pertenecen al uso agrícola. Lo que en el reporte de métricas que les comenté ahorita, el cuadrito que nos va a dar todas las métricas, le denomina soporte. ¿Sí? El reporte de clasificación nos va a dar una tablita y le llama soporte. ¿Sale? También aquí si uno no le pone este parámetro,
¿qué va a suceder si yo le pongo micro, le pongo algún parámetro y para una de las clases no hay? Si se hizo la predicción y resulta que ninguna de las muestras en el conjunto de prueba pertenece a alguna de las clases, digamos, al uso agroindustrial, que nada más había uno en todo el conjunto de datos. Y entonces por ahí, al hacer las divisiones, me va a surgir una división entre cero. Y entonces, ¿qué le estoy indicando a scikit-learn que me devuelva si llega a encontrar ese error o esa cuestión? Le estoy diciendo que si llega a encontrar una división entre cero, que me devuelva un cero. ¿Sale? Esto, pareciera que está sesgando, pero en realidad simplemente está diciendo, pues si no hay de esa categoría, pues es cero. O sea, no tengo datos. Entonces, por eso es que no se está afectando en realidad. Y después, pues esta es la forma de mostrar la matriz de confusión. Aquí la calculamos. ¿Cuáles son las etiquetas? Pues del modelo internamente tiene una variable que se llama clases, ¿sí? Y eso lo voy a utilizar para mostrar en un cuadrito de colores muy bonito la matriz de confusión. Y aquí le paso la matriz de confusión y también cuáles son las etiquetas, ¿sí? Para que le ponga el número de uso. Ahorita vemos en dónde. Y después me va a mostrar esa gráfica y le estoy pidiendo que las etiquetas en el eje X me las ponga verticales, porque como son los nombres de los usos, si los pongo horizontales se van a traslapar unos con otros. ¿Sí? Una duda. Sí, Ahí donde comentó el que se asigna, ¿verdad? Cuando hace una división cuando se hace una división entre cerco y de cerro, si sí. no se indica por default, marca alguna error o qué hace. Marca como si le pusiéramos así, warn, Ah, ok. warning, nos Ajá. marca una advertencia y hace lo mismo. Ah, ok, ¿Sí? ya. Entonces, pero Para pone evitar un, eso nada más. sí, Ah, para ya. evitar la advertencia, porque bueno, ahorita porque les estoy explicando, si no, sí sería Sí, gracias. conveniente dejarle o quitar todo el parámetro para que se Ajá. tome la opción por default y que nos avise, porque siempre es bueno revisar si sí es cierto que no está afectando, Ok, ¿vale? gracias. Ujú. Y entonces ahí nada más defino la función y acá la ejecuto, ¿sí? Entonces la precisión que obtengo es del 67%, ¿sale? Entonces, a ver, recuérdenme. ¿Qué hace la precisión? ¿Qué significa este 67%? Pues era la relación de los verdaderos, ¿no? Positivo, con relación a los Exacto, verdaderos positivos y los falsos positivos. positivos. O Ajá. sea que está correcto en el 67% de muestras, ¿sí? Que se Ujú. equivoca en un 23%. 23. Ajá. Entonces vean cómo el error ya es bastante alto porque pues este es un dataset real, ¿sí? Entonces Sí. este sí no es inventado y pues bueno, ¿sí? Y entonces aquí está el Classification Report que les decía. Este nos da la precisión, el recall, la métrica F1 y el soporte. Les decía, el soporte, esto va a ser para las métricas macro y weighted, ¿sí? Entonces es el macro, aquí nos dice por categorías, ¿sí? Y luego lo promedia, ¿sale? Promedia todas las categorías. Y aquí lo hace por uso, lo promedia con relación al número que está puesto aquí, ¿sí? Digamos, suma todos estos y ve qué porcentaje representan estos 219 del total y el cálculo que hizo aquí lo multiplica por esa fracción y eso es lo que nos da en el resultado como weighted, ¿sí? Y entonces, pues bueno, aquí podemos ver que la precisión que obtiene para el uso agrícola es del 73%, para el agroindustrial es del 0%, si recuerdan nada más había uno y quiere decir que no le atinó, ¿sí? Para diferentes usos le atinan el 25%, para el uso doméstico no acierta en ningún caso, porque son pocos también, igual que el pecuario, el industrial le acierta en el 79%, el público urbano, servicios, y bueno, el recall, ¿cuál es? Aquí lo tenemos.
La métrica F1, que es la que nos tendría que interesar más, es del 81% para el uso agrícola, el 16% para diferentes usos, el 70% para uso industrial, el 53% para uso público urbano y el 28% para servicios. Si ustedes ven, esto pues es un error bastante grande para algunos de los usos, pero resulta que ahorita vamos a hacer un análisis y resulta que ¿por qué me interesa que este sea el más alto y que este también sea muy alto? Porque si nos regresamos a las Pues era gráficas, la idea era que estuvieran entre los dos, ¿no decía? sí, porque si pues ojalá Entre y el todos fueran al precisión y 100%, ¿no? sí, Pero pues pues, bueno, no es posible, pero, pero ¿sí? lo ideal que estaba sobre cercano al 80, ¿no? Sí, Lo exacto. ideal. O sea, Ujú. bueno, lo ideal es el 100%, ¿no? Pero Bueno, sí, sí, pero en la realidad ujú, no pasa, ¿no? exacto. Pero Ujú. aquí miren por qué me interesa que el agrícola y el industrial sean en los que más acierte, porque el agrícola representa más de 700, de más de la mitad de la cantidad de títulos. Si recuerdan, son 1363 y más de 700, pues es más de la mitad o como la mitad, combinado con el industrial, ¿sí? Ahora el análisis que vamos a hacer va a ser por volumen y vamos a ver que el volumen que ocupan en el uso agrícola es muy superior al resto de usos. Y entonces si el acierto está en el agrícola y en el industrial, pues ya vamos de gane, ¿sí? Digamos que tendrá sentido, ¿no? Tendría sentido exacto, Ujú. ¿sí? Entonces aquí nos venimos hasta acá, pozos.head, pozos.describe, aquí más abajito, construimos el modelo y así es como se ve la matriz de confusión cuando son varias etiquetas. Entonces, si ya con una clasificación binaria ya estaba complicado adivinar qué significa cada cosa, pues ahora imagínense cuando es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuando es de 8 por 8, ¿sí? Lo importante es que la diagonal siguen siendo los aciertos, ¿sale? Entonces aquí vemos que el uso agrícola con el agrícola, pues es donde más acierto tiene, ¿sí? Es decir, esta es la etiqueta predicha, esta es la etiqueta verdadera, y entonces en 198 de los casos agrícolas acertó. ¿En dónde se equivocó? Pues en el uso agrícola, 19, ¿sí? Que eran de diferentes usos, los predijo como agrícolas, igual 5 de uso doméstico los predijo como agrícolas, 3 que son de uso industrial los predijo como agrícolas, igual el pecuario, el público urbano. ¿Sí? Y así podemos hacer el análisis de cada uno de ellos. ¿Sale? Entonces vean cómo pues se pone más interesante. Y aquí los colores de la matriz de confusión, pues es aquí tenemos la escala de color. Y entonces nos dice que entre más clarito sea, más grande es el número. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un análisis del desempeño del modelo, ¿sí? Ya vimos todo eso, pero vamos a tratar de interpretar qué representa todo esto. Lo primero es vamos a ver si le atinamos en los usos, ¿sí? O cuántos le atinamos en los usos. Y bueno, pues aquí ya sumando toda la diagonal, le atinamos o la exactitud es del 275 sobre 1363. Entonces, pues eso es muy poquito, ¿verdad? Pero, pues bueno, vamos a analizar el volumen. Vamos a ver cuánto volumen corresponde a esos aciertos. Y aquí vemos el volumen total. Primero lo sumamos, ¿sí? Y vemos que el volumen total son 212 millones de metros cúbicos. En total de todos los títulos. Vemos de nuevo aquí porque quiero ver cuáles son estas. Vamos a normalizar los volúmenes. Es decir, vamos a encontrar los índices aquí de donde acertamos, los vamos a aceptar, vamos a ver a qué uso pertenecen y como están normalizados aquí adentro, es decir, están en porcentaje,
los vamos a denormalizar tantito, los vamos a multiplicar por 100 y vamos a hacer la división del volumen entre el volumen total. Y vamos a crear un data frame con esto, ¿sí? Entonces, ya que lo tenemos aquí, podemos ver nuestro data frame y aquí tenemos el uso, el volumen normalizado, ¿sí? Es con respecto al volumen total de todos los volúmenes, ¿sí? Aquí el 24% es de, bueno, 0.24, siendo el volumen total los 212 millones, ¿sí? Aquí lo vamos a agrupar por uso y lo vamos a sumar, ¿sale? Entonces aquí ya tenemos el resumen. Esto es que el volumen normalizado es el 13% del agrícola, ¿sí? Y entonces vamos ahora a sumar los aciertos, ¿sí? Y en pocas palabras, lo que quiero es llegar a decir por volumen cuánto porcentaje acertamos, ¿sí? Entonces, si tenemos que los 212 millones, aquí están los 212 millones de metros cúbicos que están concesionados en bueno, que se refieren en este archivo XLS, haciendo esta sumatoria y esta normalización, obtenemos que ¿dónde está la nota? Acá, ¿sí? Que a final de cuentas, el volumen correspondiente es y ya aquí lo tengo mal, el volumen normalizado es de 29.49. Entonces, aquí es 0.49, no 31, ¿sí? Si quieren hacer esa corrección. Quiere decir que los aciertos corresponden a un volumen del 30%, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso no está muy bien que digamos. Ahora, ¿por qué será? Bueno, yo tengo varias explicaciones. Son de la cuenca de la región hidrológica, bueno, la cuenca del acuífero Morelia-Queréndaro y el Tuxpan, y donde están los ejidos más grandes es en el río Balsas, en los municipios de Tierra Caliente. Y entonces aquí, aunque le atinamos en una cantidad importante de títulos en uso agrícola, no tienen un volumen demasiado grande. Por eso es que no le estamos atinando a un volumen demasiado importante, ¿sí? Eso es si lo hacemos por volumen global. Ahora, si lo intentamos hacer por uso, vamos a ver, ¿sí? Aquí digo, ahorita no le veo caso explicarlos línea por línea. Ustedes pueden ver que son, pues bueno, agrupaciones y sumas. Realmente estoy sacando porcentajes y aquí valores numéricos con relación al volumen. Entonces estoy transformando valores normalizados, es decir, porcentajes, a metros cúbicos. Entonces, a final de cuentas, ¿a qué voy a llegar? Voy a llegar a esta tabla, ¿sí? Y entonces aquí tengo que el volumen por uso al que le estoy acertando, ¿sí? Del uso agrícola, que son 91 millones los que están concesionados aquí, estoy clasificando de forma correcta casi 12 millones. Del uso agroindustrial, estoy clasificando apenas 7.53 metros cúbicos, ¿sí? De 40,000 que están concesionados. Aquí para diferentes usos, o aquí del industrial que teníamos, que son casi, bueno, 60 millones y medio de metros cúbicos, solo acertamos en 4 millones y medio, ¿sí? Entonces podemos ver que en los otros usos, pues bueno, también aportan un poco, pero siguen siendo valores muy pequeños. Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, vamos a hacer un último análisis, vamos a encontrar o vamos a intentar encontrar o ver si la K nos está afectando, ¿sí? Estamos poniendo una K de 5 vecinos, acá hasta arriba donde creamos el clasificador. Bueno, no los mareo subiendo, simplemente lo pueden verificar, pero se los digo yo, créanme, y usamos 5 vecinos, una K de 5.
¿Sale? Entonces vamos a ver si esa sería la K óptima. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a definir un rango entre 2 y 25 y vamos a probar, ¿sí? Para todas esas K, vamos a definir, ¿sí? Los K vecinos, igual está acá. Vamos a hacer el fit, vamos a hacer el predict y vamos a determinar la precisión con una categoría micro, ¿sí? Es decir, vamos a promediar todo globalmente y los vamos a ir anexando y después vamos a hacer una gráfica de precisión, bueno, de K contra la precisión, ¿sí? Aquí lo vemos, aquí está la K, aquí vemos la precisión que se obtiene, podemos ver, ¿sí? Que conforme la vamos incrementando la K, la precisión va disminuyendo en lugar de ir aumentando. Entonces, ahí o esto nos indicaría que los usos están demasiado mezclados, los grupos, no hay grupos como tal, sino que los usos o los puntitos así distribuidos, los pozos están distribuidos geográficamente, no por el uso, ¿sí? Entonces necesitaríamos determinar otras características, otros atributos que nos permitieran distinguir mejor entre los usos para los que se están usando, ¿sí? Aquí, para no variar, a partir de K igual a 15, a partir de aquí, ya la precisión sube y baja conforme le vayamos incrementando K. A veces sube, a veces baja. Entonces vamos a probar cuál es la predicción exacta que nos da con esto, con una última, la que pensamos que pudiera ser una buena K, que sería de 15. Hacemos el fit, hacemos la predicción con el conjunto de prueba, ¿sí? Y aquí tenemos que nos da una precisión del 70%, o si nos vamos al score F1, ¿sí? Tenemos aquí para cada uno de los usos, para todos los usos, tenemos un 70% de exactitud. Si hacemos la exactitud con por uso, encontramos que baja hasta el 34%, pero si la ponderamos por este soporte, por las muestras que corresponden a cada uno de los usos, nos sube al 67% el score F1. Entonces, aquí, pues bueno, este es el dato que tomaríamos. De exactitud el 70%, de score F1 sería el 0.67, bueno, el 67%. Si vemos la gráfica nuevamente, aquí está, ¿sí? La matriz de confusión. Y bueno, finalmente, nada más por no dejar, vemos que le atinamos un poquito más o acertamos un poquito más con K igual a 15 que con K igual a 5 que utilizamos en un inicio que decía 269. ¿Sí? Aunque el número de aciertos de 286 con relación a 1363 sigue siendo bastante bajo, ¿sí? Entonces, en este caso, no nos dio un muy buen resultado que digamos, pero sería cuestión de conseguir más datos, de ver otras cuestiones, de analizar un poco más y ahora sí que tendremos que recurrir a alguien que conozca cómo están distribuidos los usos de acuerdo a la geografía para saber qué otros datos pudiéramos considerar para crear nuestro, nuestro análisis. O también, pues por poner otro clasificador, los árboles de decisión que ya vimos, o algún otro de los más poderosos. En este caso, pues sí, no nos ayuda demasiado el vecinos más cercanos, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en esta tarea? Quito van a hacer esto. Con este mismo dataset van a crear un modelo de KNN, pero primero van a investigar una K óptima. Van a utilizar el método de Grid Search CV para encontrar esa K, ¿sí? Y ya teniendo la K óptima, van a comparar los resultados que obtengan con su K
¿sí? Con relación a los resultados que obtuvimos aquí, estos que obtuvimos al final, con K igual a 15, estos resultados, el de 286, ¿sí? Y el de la accuracy de 70% y el score F1 del 67%, ¿sale? Entonces, espero, yo sé nuevamente que son muchos conceptos los que estamos metiendo, pero ahorita ya que vean cómo estamos usando las funciones en los códigos, ustedes copien las recetas de cocina y verán que obtienen los resultados. Lo que tienen que hacer es interpretar los resultados y que vean que no les da una precisión del 0.1% o del 200%. Con eso, pues ya es una ventaja, ¿no? Ya está uno en el rango, pues tiene que andar más o menos por ahí. Puede superar un poco lo que obtuvimos o puede ser inferior un poco también, pero no va a bajar tanto ni va a subir tanto. Entonces, es prácticamente lo que tendrían que hacer. Eberto, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, Sergio, finalmente nada más aclarar, las tareas que tienen pendientes es la 1, la 2, la 3 y estás dejando la 4, ¿verdad? Ah, pero es la 3, ¿no? O sea, está la tarea 0, Sí, que o sea, las... bueno, son 4 tareas en realidad, Sí, 0, la 1, 2 y 3. sí, De acuerdo. Pues aprovechen esta semana, en el caso de la UNAM, descansamos nada más esta semana. Sabemos que los de la UDG descansan las 2 semanas y ojalá nos puedan acompañar en la semana de Pascua, es decir, el lunes en 8 días. Retomaríamos el curso en el día 1 de abril, de abril. de abril. ¿Sale? Vamos a ver aprendizaje no supervisado y algunos algoritmos y vamos a empezar a entrar a Dask, el preámbulo al Deep Learning. No sé si tienen dudas. Ok. Ojalá nos puedan acompañar el 1 de abril. Sí, adelante, doctora Karen. Sí, no, yo creo que no tendrá problema. Más bien estos días pasados sí me quedé sin luz el lunes y el jueves pasado en el horario, o sea, me Está bien. tocó como que estaban haciendo reparaciones y el anterior, ya tenía ¿cómo se llama? Una situación con mi carro y no me puedo meter. Pero sí, yo no tenía problemas en esta semana. Ujú. Pues entonces mandamos ahí en el Classroom el mensajito que rearrancamos el lunes 1 para ver si nos pueden acompañar para ver aprendizaje no supervisado, que según Jan LeCun es digamos, ya el primer paso a la inteligencia artificial real. Adelante, Salvador. Gracias. Quería saber si durante esta semana tendrían ustedes problema con el caso de mandar algún correo en caso de que tengamos dudas o así. O No, nos esperamos hasta que no, yo retomemos. hasta el jueves y viernes santo no tengo problema. Ya el jueves y viernes Ok. santo es algo. No sé, Sergio, tú vas a salir. Sí, yo también, pero jueves y viernes santo Entonces, también. antes de jueves y viernes no tenemos problema. Ah, muy Ya bien. jueves, Gracias. Sí, viernes, sábado y domingo, todos los días santos, pues tendríamos que descansar, Salvador. Y ahí rearrancamos el lunes. o sea, Va, del gracias. miércoles al lunes. Sí, sin problema. No Podemos estaríamos apoyarlo. disponibles, pero hasta el miércoles y retomando el lunes, 1 de abril, sí, sin problema alguno. Y recuerden que la semana de la segunda semana del 8 al 12 de abril se abre una sesión de puras preguntas y respuestas todos los días si gustan por la tarde para ir avanzando en sus tareas. Nos quedarían 2 tareas más, una tarea de no supervisado y una con Dask. Y ahí cerramos. ¿Sale? Descenso de gradiente lo vamos a revisar hasta Deep Learning, ¿no, Sergio? Sí, Sí, o sea, sí. descenso de gradiente no lo vamos a revisar Y para también que recuerden que para aprobar el módulo no necesitan aprobar todas las tareas, ¿no? sí, chequen Es por el puntaje. puntaje y logren el puntaje. ¿Vale? Entonces quedarían 2 tareas más pendientes, no supervisado, y utilizar un sistema de archivos distribuidos, que es el preámbulo al Deep Learning.
El descenso por gradiente no lo necesitamos para la tarea 2, la de regresión logística, para ajustar la función. No, 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 porque van a usar el clasificador que ya trae Scikit-learn, el Ah, ok, de ok. Logistic, ujú, sí, que es Logistic Regression, pero lo van a interpretar como para clasificación, pues. Sí, Aunque se llama regresión logística, es para clasificar. es sí, para para hacer datos de Uber y listo. Sí, ese Sí, sí. Sí. así es. Y bueno, y vamos a ver el caso del aprendizaje no supervisado, que ya es pues empezar a hacer la inteligencia artificial. Todo se automatiza, ¿vale? Ese es el no supervisado. No vamos a entrar porque es un tema gigantesco que en una sesión no vamos a agotar, pero sin embargo vamos a empezar a introducir y dejar una tarea con aprendizaje no supervisado, que según Jan LeCun definía como ya el primer paso de la inteligencia artificial. es Algoritmos real. Ujú. automáticos que van a obtener información y predicciones y que solitos van a ir haciendo su análisis. Ya veremos cómo le hacen. ¿Dudas, compañeros? Pues muchas Todo dudas bien. ya irán saliendo. Sí, sí, sí. Perfecto. Lo sabemos que a la hora de tomar las libretas van avanzando y bueno, nosotros vamos retroalimentando conforme vayamos viendo el avance, ¿sale? La doctora Anja ya subió su tarea 1, entonces te retroalimentamos, doctora Anja. Si vemos que todo está correcto, pues te ponemos un excelente. Ah, muchas gracias. Pues gracias a ustedes, los dejamos descansar y bueno, tenemos 3 tareas. Y en la medida de lo posible que tengan bonitas vacaciones. Muchas gracias, Antolino. Sí, Gracias, nos gracias. vemos. Igualmente, ¿eh? Que Muchas descansen. Igualmente, buenas gracias. Gracias. vacaciones. Ujú. Gracias. Nos vemos. Buenas noches, Buenas que noches. Luego. descansen. Buenas noches. Ujú. Vamos, Sergio. Por Nos ahí nos vemos vemos. mañana, Sergio. Sale. Ya nada Hasta más luego. quería comentar, Sí, como habían indicado, y también para no hacerles, ¿cómo se llama? Pesado, de los que ya habíamos tomado el curso, si estaba aprobado, eh, este, yo voy avanzando, pero solamente quería, en caso de que tuviera alguna duda, pues sí subiría a lo mejor la tarea nada más para que me checaran. Pero si no tengo duda, pues también para no colgarles de trabajo, ¿no? está bien, En doctora ese Karen. Muy bien, sentido. doctora. Ajá. Muchas Sí, Sí, gracias. perfecto. Le agradecemos el esfuerzo. gracias. Sí, gracias. Vale. Ujú. Hasta luego. Hasta luego, que descanse. ¿Alguien más dudas, Miguel, Raciel, Víctor? Bueno, ¿Es No, Humberto? yo creo las sesiones de información de aclaración de dudas. sí, está Ok, bien, está bien. perfecto. Ya comentamos. De todas maneras, igual, Raciel, si tienes dudas la próxima semana, en los primeros días, con confianza. ¿Vale? Aquí Sí, andamos. gracias. Sí, o el fin de Gusto semana, ¿verdad? Nos Claro. vemos. Si no, yo los molesto por WhatsApp. Sí, está Claro, y bien. no es Sí. molestia. Y gracias por recordarme. Subí el video, pero nunca le puse el link. Hay una disculpa. Pero ahí No se están los preocupe. videos. Ahorita Gracias voy a a usted. pegar dos videos que quedaron separados, pero bueno, eso ya lo hago rápido. Muchas gracias.